Bueno, buenos días. Estamos en otro video programa de la palabra revelada. Eh, la verdad que hoy quiero hablar eh, sobre el orden natural de las cosas, ¿no? Estamos viendo que en los últimos años el nuevo orden mundial está agitando mucho agendas que precisamente son contrarias al orden natural en el que la sociedad se debe desenvolver, ¿no? O sea, las sociedades y más concretamente la especie humana debe desenvolverse a la par del orden natural y no contrariamente a este. Entonces, estamos viendo que un montón en los últimos años se van acrecentando agendas financiadas por magnates como George Soros, ¿no es cierto? Agendas como la agenda LGTB, la agenda de la ideología de género, ¿no es cierto? Todas estas ideologías que están sustentadas a su vez por filosofías, ¿no es cierto? Eh, por filosofías que son contrarias al orden natural establecido por Dios, ¿no? Yo quiero decir que este video programa de hoy lo estoy basando en el capítulo 1 de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, donde él habla ya hace casi 2000 años atrás y tiene en cierta manera este programa de hoy sería como un anexo, por decirlo de alguna manera, a los dos programas anteriores donde hablé sobre evolución o diseño inteligente, ¿no? Sería un anexo, digamos, pero más concentrado en todo esto, por, en todo esto que está pasando, ¿no? Cómo están tratando los medios de toda esta parafernalia de los medios de comunicación que están en poder de muchos de los intelectuales que financian al nuevo orden mundial. Y cómo detrás de todo esto, en la parte espiritual, se esconde, ¿no es cierto?, aquello que el apóstol San Pablo ya profetizaba para los últimos tiempos, que está el espíritu de la iniquidad, ¿no? Que va a terminar encarnándose, tal como también lo dicen las profecías bíblicas, en una persona, y que esta persona va a ser el anticristo, ¿no? Bueno, todo esto que hoy vemos, toda esta agenda que hoy se levanta contra el orden natural, ¿no es cierto? Espiritualmente aquellos que tengan discernimiento lo van a poder ver claramente, ¿no es cierto? Y cuando hablo de tener discernimiento, hablo de que lo único que nos puede dar discernimiento es espiritual, ¿eh? Porque el que tiene discernimiento espiritual tiene el discernimiento de todas las cosas, ¿no es cierto? Una persona que no tiene discernimiento espiritual no puede ver bien, no ve directamente bien, aunque suene duro esto que estoy diciendo, no puede ver bien qué es lo correcto de lo incorrecto, qué es lo que está bien de lo que está mal, porque como dice nuestra Constitución Nacional, o al menos decía, ¿no? La fuente de todo lo que nosotros podemos dilucidar, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, si conocemos a Dios, y Dios se revela en su palabra. Y nuestra Constitución Nacional, les decía, dice que tomamos a Dios para saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y qué es lo que es correcto y qué es lo que es incorrecto, tomamos a Dios. La Constitución Nacional dice que tomando a Dios fuente de toda razón y justicia. O sea que sin Dios no puede haber un punto de referencia que nos diga qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y una de las cosas que se están logrando con esta erosión del orden natural, de toda esta desacralización de la vida humana que se está haciendo, es porque sutilmente cada día más se corre a Dios de la presencia del hombre, ¿no? Estos movimientos que financian y que están detrás del nuevo orden mundial,
que espiritualmente también sabemos que son luciféricos, muchos de ellos pertenecen a la masonería y a logias secretas. Y cuando uno más o menos investiga y estudia quién es el dios de la masonería, se da cuenta que es Satanás, ¿no es cierto?, que es Lucifer. La masonería cree en el gran arquitecto del universo, y ellos, por ejemplo, cuando usted tiene el billete de $1, ahí se ve claramente, ¿no? En el reverso del billete de $1 vemos una pirámide con un ojo en la cima. Bueno, ese es el ojo de Lucifer. Y vemos una leyenda que dice el billete de $1, dice In God we trust, ¿no? O In God we trust. Quizás mi inglés no es tan técnico, ¿no? Bueno, ellos dicen en Dios confiamos, significa eso. La pregunta es ¿en qué Dios? Porque cuando uno empieza a investigar y a sumergirse en la investigación de todos los símbolos de la masonería y de todo lo que trata la masonería y de todos los rituales de la masonería, termina desembocando en que ellos, ese Dios que ellos dicen que en Dios confiamos, y ese Dios que está en el sello masónico del billete, en el reverso del billete de $1, no es el Dios de la Biblia, sino que es el que está de la vereda enfrente, es Satanás, ¿no es cierto? Que en los grados 32 y 33 ellos saben realmente a quién están adorando y a quién están sirviendo. O sea, los grados más bajos de la masonería no conocen a quién están. Les dicen que también, como dicen ahí, a Dios, pero no les dicen qué Dios es. Y en los grados 32 y 33 de la masonería, que son los grados mayores de la masonería, son los únicos que saben realmente a quién están sirviendo. Y están sirviendo al Baphomet. Y el Baphomet es Satanás. Y detrás de los que financian y de los que hablan de traer un nuevo orden mundial, que son estas élites ricas, ¿no es cierto?, que son las que en realidad crean y dominan en este sistema actual de cosas. Entre esas agendas está la perversión del orden natural del que yo les voy a hablar ahora. Entonces yo quiero hablar hoy un poquito de esto para que ustedes puedan saber y chequear por ustedes mismos, porque yo no quiero que ustedes me crean a mí, ¿no? Quiero que ustedes, todo lo que yo les digo, o todo lo que ustedes puedan leer o escuchar, lo sometan a la observación. Lo sometan a que ustedes mismos lo chequeen, ¿no? Yo tiro la información, tiro la información y ustedes chequeen, observen. Yo trato de contarles cuál es la raíz de muchas de las cosas que hoy los medios de comunicación nos bombardean continuamente. O sea, trato de mostrarles cuál es la raíz filosófica y espiritual, de dónde surge, y que de ahí ustedes saquen. O sea, hay dos corrientes de donde se pueden recibir información, espiritualmente hablando, y puede proceder de Dios o puede provenir de Satanás, de Lucifer. No hay otras fuentes. Esto es así. Dios lo deja bien establecido en su palabra. Por más que el hombre quiera elucubrar y creer que puede existir una tercera posición, no existe una tercera posición. Jesús dijo que no se pueden servir a Dios y a las riquezas, ¿no? O sea, uno no puede estar en el medio. O sea, existe la luz y las tinieblas. No existe un plano gris. Es más, y el que quiera permanecer en un plano gris también va a perecer, ¿no? Va a perecer, porque Dios dice claramente en su palabra que por ser tibio y no frío o caliente, te vomitaré de mi boca, dice, ¿no? En el libro de Apocalipsis, dice Dios, ¿no? Así que bueno, esto a modo de introducción era, ¿no? Yo quiero meterme en el orden natural. El orden natural no es obra de la libre determinación humana. El orden natural es anterior al hombre. Se fundamenta en Dios, que era lo que les estaba explicando recién, ¿no? Cuyo orden divino y eterno se refleja en el orden natural. Bueno, esto está en Romanos, ¿no? Donde el apóstol Pablo, ya un poco lo expliqué en los dos videos anteriores. Y les vuelvo a repetir, perdonen si a veces soy demasiado reiterativo, ¿no? Pero quiero que quede bien clara a veces las cosas y necesito repetirlas, porque por lo general a veces la gente no entiende
no entiende, o yo me expreso mal, ¿no? Esto ya lo explico también en los 2 videos anteriores que se titulan Evolución o Diseño Inteligente, ¿no? El orden natural es una expresión y testifica de la existencia de Dios, ¿no? El orden natural está basado en Dios, ¿no es cierto? Se fundamenta en Dios. Por su propia naturaleza, el orden natural es inviolable. ¿Y qué es lo que estamos viendo hoy, no? Cómo hay agendas que con palabras fingidas y con eufemismos pretenden convencernos de que se puede violar y vivir a contramano del orden natural sin pagar las consecuencias, ¿no? Prestemos atención a eso, ¿no? Que por su naturaleza el orden natural es inviolable. Ahora, que de ahí a que diferentes agendas nos quieran convencer, como recién les decía, ¿no? Con palabras fingidas, ¿no es cierto? Y con eufemismos de que podemos vivir a contramano del orden natural sin pagar las consecuencias, eso ya es otra historia, ¿no? Por supuesto que eso no es así, ¿no? La actitud que el hombre debe tener hacia el orden natural es el de un respeto total y debe verse en que toda cultura y sociedad humana se desarrollen en armonía con este orden natural y no a contramano del mismo. Existe un orden natural. Nuestra cultura posmoderna, o sea, porque el posmodernismo es el que avala a todas estas ideologías y filosofías que nos quieren engañar y convencer de que se puede vivir a contramano del orden natural sin pagar las consecuencias, ¿no? La cultura posmoderna ha ido perdiendo y hasta estigmatizando gradualmente el sentido del orden. A medida que los ingenieros sociales, o sea, los psicólogos, los sociólogos y comunicadores sociales, tomaron parte y empezaron con su dialéctica a desvincular la realidad cotidiana para reducirla a meras especulaciones mentales, sin asidero en lo real y lo concreto, ¿no es cierto? Esto, por ejemplo, una de estas mentiras una de estas mentiras filosóficas es esta que dicen que uno puede construir su identidad, ¿no es cierto? Eso es mucho el caballito de batalla que utiliza la ideología de género, ¿no es cierto? Que nosotros podemos construir nuestra identidad lejos y desechando la biología, ¿no es cierto? Y el orden natural que sustenta la biología, ¿no? Nosotros podemos, es como decía este filósofo alemán, ¿no? Heidegger. Él decía, yo soy lo que me represento ser. Yo soy lo que represento ser. Pero Heidegger no tenía en cuenta cuando dijo esto, Heidegger no tenía en cuenta cuando dijo esto, que detrás de lo que yo me imagino o me represento ser, existe el mundo real. Y el mundo real se manifiesta en el orden natural, ¿no es cierto? Después que hagamos diferentes elucubraciones para negarlo o para tratar de desprender a la identidad humana del orden natural, ya eso, como les decía recién, es otra historia, ¿no? Estas modernas negaciones del orden natural, ¿no es cierto? Vienen siendo elucubradas desde hace 2 siglos por diversas doctrinas y filosofías que se han levantado contra el orden natural negándolo. Por ejemplo, el materialismo positivista, el relativismo, también conocido como subjetivismo, y el existencialismo, ¿no es cierto? Estas corrientes de pensamiento tienen algo en común, y es que niegan el orden natural, ¿no es cierto? Lo niegan al orden natural, basados, ¿no es cierto?, en que el hombre puede construir su propia identidad, ¿no? Yo quiero detenerme en 2 de estas corrientes de pensamiento que han socavado
y han descompuesto en gran parte a la sociedad humana y vemos los desastres que ocurren hoy, ¿no? En nuestra sociedad hoy, ¿no? Estas son el relativismo y el existencialismo. El relativismo es la idea que niega toda realidad permanente, ¿no es cierto? Se sustenta en la experiencia del individuo en el mundo físico como en la realidad del hombre, ¿no? Niega toda verdad trascendente. Cuando hablo de verdad trascendente hablo de Dios, ¿eh? O sea, toda verdad que nos pueda venir de afuera al hombre, ¿no es cierto? Esto es toda verdad trascendente, ¿eh? Y todo valor moral universal. Para los relativistas todo cambia, todo se transforma, de modo que niegan un orden esencial y trascendente al hombre. Y el segundo de este pensamiento, de esta filosofía que erosionó a la sociedad y la vemos en la descomposición espiritual y moral en la que se encuentra hoy, es el existencialismo, ¿no es cierto? El padre de esta corriente de pensamiento fue Jean-Paul Sartre, ¿no? Sartre en sus obras escribió acerca de la contingencia y en las variaciones que afectan a la condición humana que lo llevaron a la falsa conclusión de que el hombre no tiene naturaleza. Y que al no tenerla tampoco existe un autor de la naturaleza, o sea, es decir, Dios, ¿no es cierto? También tenemos que nombrar, entre paréntesis, a la esposa de Jean-Paul Sartre, que vendría a ser como una de las madres de la ideología de género, que fue Simone de Beauvoir, ¿no? Que ya algún día voy a hablar de ella, ¿no? Y acerca de Simone de Beauvoir, ¿no es cierto? Y bueno, digamos que los movimientos de ideología de género tienen como madre de este pensamiento a esta nefasta mujer llamada Simone de Beauvoir, que fue la esposa de Jean-Paul Sartre, ¿no? Para Sartre, acá está lo que decía recién, ¿no? Para Sartre el hombre se construye a sí mismo, ¿no? O sea, esto es subjetivismo, ¿no? A través de su libertad, ¿no? Para Sartre el hombre existe en un mundo absurdo, sin orden ni sentido alguno, en donde la moral es la que cada individuo crea para sí, ¿no? Vemos entonces que el existencialismo es un subjetivismo radical, que niega toda realidad objetiva. Bien. Ahora voy a pasar a decir la raíz del error de estos pensamientos filosóficos que lamentablemente se han enseñado en nuestras instituciones académicas y que han logrado, ¿no es cierto?, han logrado toda esta descomposición espiritual y moral que vemos hoy, que justamente, ¿no es cierto?, también la Biblia, en las profecías bíblicas, habla de eso, ¿no? Habla de una descomposición, que una de las señales cada vez más preponderantes que nos van a estar hablando acerca de la segunda venida de Cristo es que el hombre va a abrazar filosofías y formas de pensamiento traducidos en modos de vida que van a hacer que la sociedad cada vez más se vaya descomponiendo en lo social y en lo espiritual y en lo moral, ¿no? La raíz de este error, ¿no es cierto?, de estos pensadores, ¿no es cierto?, es la falsa creencia de que hablar de esencia, naturaleza, orden, implica caer en una postura rígida, inmóvil, totalmente estática. Ese es el error, ¿no? Para explicar el cambio, debemos reconocer que en toda transformación hay un elemento que varía y otro que permanece, ¿no? Cuando hablamos de cambio, no hablamos de un cambio radical, sino estamos hablando de que hay un elemento en ese cambio que varía y otro que permanece, ¿no es cierto? Si así no fuera esto, o sea, si esto no sucediera, no podríamos decir que un niño ha crecido o que una semilla ha germinado en planta, ¿no? Para que haya cambio, debe haber algo que cambió, algo, no todo, algo que cambió, es decir, un sujeto del cambio. Tenemos entonces que más allá de todo cambio, hay realidades permanentes, ¿no es cierto? Esto es la naturaleza de cada ser o de cada cosa. Y que el cambio no suprime esa naturaleza. La experiencia y la observación, ¿no es cierto?, nos muestran que los perales siempre dan peras, las vacas paren terneros y no jirafas o elefantes.
¿no es cierto? Eso también va para la teoría de la evolución, ¿no? Y lo más increíble aún es que cuando uno de estos, en el caso de los terneros, ¿no es cierto? Cuando la vaca pare ternero, que estos terneros nace con dos cabezas o algún otro defecto, exclamamos diciendo, pobre animal, nació defectuoso, decimos, ¿no? Y son justamente estas reacciones las que nos confirman, ¿no es cierto?, que no solo hay naturaleza, sino que existe un orden natural. Porque el orden natural dice que un ternero tiene que nacer con una cabeza, no con dos cabezas. ¿Mm? Van captando más o menos la idea. ¿Eh? Y es la evidencia de la existencia de este orden lo que nos permite distinguir al sano del enfermo, o sea, la existencia de que existe un orden natural de las cosas y para las personas, es lo que nos permite distinguir al sano del enfermo, a lo normal de lo patológico, al loco del cuerdo, al motor que funciona bien del que funciona mal. Sin este orden natural no podríamos establecer estas diferencias. La complejidad de la misma creación y el universo testifica de la existencia de un orden natural y de un dador de este orden natural. Una máxima científica dice que en todo sistema complejo no existe el azar, sino una inteligencia externa a esa complejidad. Bueno, acá lo vemos, ¿no? Yo, como decía hoy, ¿no? Quería profundizar un poco más en esto, un poquito más en esto, y que este video programa de hoy, de la palabra revelada, vendría a ser como una especie, como les dije al principio, de nexo de los dos videos anteriores, ¿no? En donde hablé sobre evolución o diseño inteligente. Bueno, nosotros podemos ver, ¿no?, cómo hoy nos quieren convencer, ¿no?, de que nosotros podemos construir nuestra identidad negando el orden natural, ¿no?, el orden biológico, ¿no? Y esto es lo único que está produciendo, y lo vemos, cuando uno se desvincula del orden natural, lo único que va a pasar, y que esto también es observable y vemos que está pasando, es una desconexión del individuo. Lo que sería en patrones eléctricos un cortocircuito, ¿no es cierto? Si yo niego verdaderamente mi identidad como ser humano a la biología, estoy produciendo, sin darme cuenta, una desconexión de mi ser, un cortocircuito. Si yo estoy yendo a contramano de lo que por naturaleza soy, ¿no es cierto?, se produce un cortocircuito en la personalidad del individuo, con todas las consecuencias que vemos que ese cortocircuito produce en el ser humano, ¿no es cierto? Bueno, no quiero hacer más extenso este programa hoy. Como les digo siempre, los espero en un próximo video programa. Los exhorto a que busquen a Dios, ¿no es cierto?, a que utilicen mucho la observación cuando salen a la calle, ¿no es cierto?, cuando viajan en el colectivo. A mí me gusta observar mucho cuando voy en colectivo las personas, lo que pasa alrededor de uno, y compararlo con lo que después los medios de comunicación nos dicen, ¿no? Y vamos, la observación nos permite darnos cuenta de muchas cosas, ¿no es cierto?, que los medios de comunicación nunca nos van a decir. Lean, les recomiendo que lean, ¿no? Yo les quería decir también que voy a ver también abajo de estos videos, de este video quizás les ponga un link para que ustedes cliquen en ese link, que puede llegar a ser una extensión del tema que yo acá estoy tocando, ¿no?, o de temas que toqué en videos anteriores, para producir en ustedes una explicación aún más extensa, ¿no? Bueno, sin más, amigos, les deseo que tengan una buena semana y nos estamos viendo próximamente en un próximo video de la palabra revelada. Nos vemos.
y gracias por estar.